Bueno, bienvenidos a la tercer seminario, cuarto seminario, ya ni me acuerdo, tercer seminario del ciclo 2021 de los seminarios del grupo de la red de biólogas de plantas argentinas. Hoy, antes de empezar, quería recordarles que tenemos, ahí las chicas me van a ayudar en el chat, una cuenta de cafecito para que estamos juntando donaciones para poder cumplir ciertos objetivos este año, como el de tener una cuenta propia de Zoom, un servicio de mailing para que ustedes reciban las noticias, etcétera. Así que vayan ahí a ese link y si quieren contribuir con ayudarnos a seguir creciendo y ofrecer más actividades para la comunidad de plantas del país, nosotras sumamente agradecidas. Entonces hoy les quería presentar a nuestra disertante del día de hoy, la doctora Ana Sede. Ana es licenciada en biotecnología por la Universidad de Morón. Mientras estaba estudiando, hoy estoy trabada, realizó pasantías en el INTA Castelar, en los institutos de floricultura y de tecnología de alimentos. También hizo una pasantía en la Chuan University of Technology, ¿lo dije bien? Vamos todavía. En Pretoria, en Sudáfrica, en el laboratorio de post cosecha de alimentos. Cuando volvió, empezó su doctorado en el laboratorio del doctor Jorge Muschetti, en el INGEBI, que es el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, en Buenos Aires. Y luego de doctorarse, se quedó haciendo un postdoc en el mismo laboratorio. Hoy nos va a contar parte de su trabajo en el laboratorio de los últimos años, con el título de Rol de proteínas, de las proteínas estructurales LRX en el ensamblado de la pared celular de tubos polínicos. Muchas gracias, Ana, por dar el seminario hoy, y cuando quieras empezar a compartir la pantalla y te escuchamos. Bueno, gracias, Gaby. Ahí comparto pantalla. Díganme si se ve. Se ve perfecto. Bueno, gracias a todas por darme la oportunidad de presentarles mi trabajo. Les voy a presentar resultados que obtuve durante mi tesis doctoral y también resultados que obtuve durante mi postdoc. Como vos dijiste, nosotros estudiamos el rol de las proteínas estructurales LRX en el ensamblado de la pared celular de tubos polínicos, y mi postdoc lo realicé en el INGEBI, tanto el doctorado como el postdoc bajo la dirección de Jorge Muschetti y del doctor José Esteves. Bueno, los voy a introducir en el mundo del polen. En el laboratorio estudiamos mecanismos moleculares de fertilización en plantas, y en particular nos enfocamos a identificar y caracterizar la función de proteínas que se encuentran en el polen. El polen es el gametofito masculino de las plantas con flor y contienen las células espermáticas, que son las que van a fecundar el óvulo para dejar descendencia. Si ustedes observan, el polen se encuentra siempre en exceso, y el factor limitante que va a determinar el set de semillas que va a producir una planta está dado por el número de óvulos. El hecho de que el polen se encuentre en exceso habla de la importancia del proceso de fertilización y el dejar descendencia. De manera que si un grano de polen falla, tenemos cientos o decenas de otros que van a cumplir la misma función. Y lo mismo ocurre con redundancia, vemos mucha redundancia funcional en proteínas que están en el polen. Nuestro modelo de estudio es Arabidopsis thaliana, entonces les voy a comentar acerca del proceso de fertilización en esta especie. Cuando un grano de polen se posa sobre el estigma de una flor, interacciona con las células papilares del estigma, se hidrata, y la presión hídrica genera que se produzca una protuberancia que va a dar origen al tubo polínico. Y el tubo polínico es una célula de crecimiento que tiene crecimiento polarizado. Este tipo de crecimiento es unidireccional y está restringido a la región apical, que es donde se produce la elongación, y durante este proceso la membrana plasmática y la pared celular se encuentran en constante remodelación.
Entonces la función del tubo polínico es la de transportar, proteger y transportar de manera rápida y eficiente las células espermáticas hacia el óvulo. Durante el trayecto del tubo polínico a lo largo del pistilo, se encuentra en constante diálogo con los tejidos femeninos. Tenemos péptidos atractantes de la familia de los LURE que van a direccionar al tubo polínico hacia la entrada del saco embrionario. Y también tenemos una regulación que se ha estudiado recientemente y en parte es una de las líneas de investigación del laboratorio, que es una regulación mediada por péptidos RALF, de Rapid Alkalinization Factor. Estos péptidos RALF participan en una regulación de tipo, digamos, hormonal. Tenemos péptidos RALF como el 4 y el 19, que son producidos por el tubo polínico, exportados al apoplasto, donde interaccionan con proteínas estructurales de la pared, que son las LRX con las que voy a trabajar yo, y a su vez con receptores transmembrana, ANSUR y BUPS. Mientras que esta vía se mantenga constante y la concentración de RALF se mantenga estable en el apoplasto, el tubo polínico tiene la orden de continuar creciendo. Se mantienen los niveles de ROS y el gradiente de calcio necesario para el crecimiento polarizado, ¿sí? Estos segundos mensajeros son muy importantes. Pero ¿qué pasa cuando el tubo polínico ingresa a la sinérgida, que es la célula que lo recibe? Tenemos un RALF, que es RALF 34, que proviene del tejido femenino, y va a desplazar a los RALF 4 y 19 de su unión por los receptores. De esta manera se desencadenan río abajo respuestas que perturban la homeostasis de ROS y rompen el gradiente de calcio. Ahora estamos estudiando en el laboratorio con más detalle cómo es este tipo de regulación. ¿Cuáles son estas respuestas? Entonces, bueno, como ven acá, las LRX juegan un papel bastante importante para la percepción de los péptidos RALF. Bueno, y ahora les voy a comentar acerca de la estructura de la pared celular del tubo polínico. Es una estructura dinámica y compleja. El tubo polínico está formado por polisacáridos, principalmente calosa, pectinas y celulosa, que se depositan a lo largo de la pared. La pared celular tiene que ser lo suficientemente rígida en la región distal para sostener las presiones de turgencia y evitar la ruptura, pero a la vez flexible en la región apical para posibilitar el crecimiento. Es así que, por ejemplo, la pectina se va a depositar con diferentes grados de esterificación. En la región distal se encuentra menos esterificada, por lo tanto, los grupos carboxilos libres de las pectinas van a poder interactuar con iones calcio a la formación de un gel que le da rigidez, un gel de pectinas que le da rigidez en esta región, a la pared celular. Por otro lado, la calosa se deposita en la región distal, estando ausente en el tip, porque es un polímero también que le da mucha rigidez a la pared. Y embebidas en esta matriz de polisacáridos encontramos proteínas estructurales de la familia de las glicoproteínas ricas en hidroxiprolina, o HRGP. Bueno, esta familia, que es muy abundante, es muy grande, se divide según el grado de glicosilación en arabinogalactanos, que están hiperglicosilados, extensinas, proteínas moderadamente glicosiladas, y proteínas ricas en prolina, que pueden estar poco o altamente glicosiladas. A modo de ejemplo, les coloqué esta imagen donde pueden ver la cantidad de estructuras secundarias que pueden tener estas proteínas en base a la glicosilación, y también lo que les da mucha especificidad en la función y plasticidad. Pero como les expliqué antes, vamos a estudiar las LRX, que son proteínas quimeras que pertenecen a la familia de las extensinas. Bueno, lo que sabíamos en ese momento es que las LRX estaban involucradas en el crecimiento polarizado de los pelos radicales. Los pelos radicales tienen el mismo tipo de crecimiento que los tubos polínicos, por lo tanto hay varios pathways y proteínas que se encuentran conservados en un tipo celular y en otro. Cuando analizaron los pelos radicales de mutantes pérdida de función de las LRX1 y 2, observaron que presentaban morfología anormal y también una reducción en la formación de los pelos.
y el análisis detallado de la pared reveló también deficiencias en la estructura, en el ensamblado. Además, también estudiaron LRX que se expresan en los tejidos aéreos, como 3, 4 y 5, y lo que vemos acá es un cotiledón, la superficie de un cotiledón, y como pueden ver hay problemas en el ensamblado también de la epidermis, junto con perturbaciones en el contenido de lignocelulosa. Las LRX, su nombre proviene de Leucine Rich Repeat Extensin, contienen un péptido señal para ser enviados al apoplasto, un dominio rico en leucinas, en repeticiones de leucinas que están muy conservadas. Estos dominios son dominios de interacción, es a través de este dominio que interacciona con los péptidos RALF, y también presentan un dominio C-terminal de tipo extensina, que si miramos en más detalle, estos dominios de tipo extensina se caracterizan por poseer motivos repetitivos de serina y prolinas consecutivas, y también motivos de crosslinking. Es decir, que se estarían glicosilando. Hay 11 miembros en Arabidopsis que se dividen en dos grandes clados, los del clado vegetativo, que son las que les mostré anteriormente, y las del clado reproductivo, que son LRX 8, 9, 10 y 11, que están expresadas específicamente en polen. Entonces decidimos realizar los estudios funcionales de estas proteínas. Para ello ordenamos mutantes pérdida de función por inserción de TNA al banco de germoplasma, y para estudiar una posible redundancia funcional, dado que las secuencias aminoácidicas tenían alta similitud, obtuvimos dobles y triples mutantes por cruzamiento en el laboratorio. Y luego lo que realizamos son ensayos de germinación de polen in vitro, en donde se incuba los granos de polen en un medio específico durante 3 horas. Y después se analizan diferentes parámetros, como son el porcentaje de granos de polen que germina, es decir, aquellos que logran desarrollar el tubo polínico luego del periodo de incubación. También observamos la morfología de los tubos polínicos y el crecimiento que alcanza, el largo. Cuando hicimos el análisis respecto a la tasa de germinación de los granos de polen, pudimos ver que tanto las 4 simples mutantes, las dobles mutantes y principalmente la triple, poseen una reducción en la tasa de germinación con respecto al wild type, que es Columbia, que está normalizado al 100% de germinación. También lo que observamos era la presencia de tubos polínicos con morfología normal, como ser ápices ensanchados, formación de protuberancias en la región apical y distal, explosión temprana, crecimiento sinuoso. Y cuando cuantificamos la aparición de estos fenotipos, podemos ver que en Columbia son muy poco frecuentes, pero aumentan a medida que aumentamos la multiplicidad de las mutaciones. Y son más evidentes, más severos en la triple mutante. Que sea más severo en la triple mutante nos está hablando de una redundancia funcional de estas proteínas, y también de que la ausencia de las LRX en la pared está ocasionando problemas en el ensamblado. Además, realizamos ensayos de cinética de crecimiento de los tubos polínicos. Esto consiste en medir el largo de los tubos cada 10 minutos durante un periodo de 2 a 3 horas. Lo que pueden observar acá es que los tubos polínicos de Columbia tienen una velocidad de crecimiento constante a lo largo de estas 2 horas de ensayo, pero los tubos polínicos de la triple mutante presentan, luego de 60 minutos de crecimiento normal, presentan una disminución en la cinética, en la velocidad de crecimiento. Y como pueden ver acá, es una imagen representativa de un tubo polínico triple mutante, seguido a lo largo del tiempo. Ven que luego de 60 minutos de elongación normal, detiene su crecimiento y comienza a formarse una protuberancia en la región apical. Bueno, también para recrear un poco más lo que pasa fisiológicamente en la planta, realizamos ensayos de polinización in vivo. Consiste primero en mascular carpelos wild type, pistilos wild type, se los despoja de sépalos, pétalos y las anteras, y luego se poliniza con el polen de interés,
o columbia o polen de la triple mutante en este caso. Luego de 8 horas de incubación, se corta el pistilo, se lo fija, se lo decolora y se lo tiñe con azul de anilina que nos permite ver calosa. De esta manera podemos seguir el comportamiento de los tubos polínicos a lo largo del pistilo. Como pueden ver, pistilos wild type polinizados con polen wild type no tienen problemas para desarrollarse dentro del pistilo, alcanzan a los óvulos normalmente, pero cuando utilizábamos polen de la triple mutante, vemos que detienen su crecimiento en distancias cortas dentro del pistilo. Y también veíamos otra vez ensanchamiento apical y explosión, aberraciones, digamos, en la morfología. Entonces era esperable ver una reducción en el set de semillas final, porque estos tubos polínicos no podrían alcanzar a los óvulos para fecundarlos. Es así que las plantas triples mutantes, como pueden ver acá, presentan silicuas que no están del todo completas, y una reducción cuando cuantificamos esto de aproximadamente 20 semillas menos con respecto al wild type. También hicimos ensayos de tablas de segregación y vemos que hay una desviación en la segregación mendeliana de estas plantas. Y quisimos ver en más detalle qué era lo que estaba ocurriendo en la pared. Para ello analizamos la deposición de diferentes polisacáridos como pectina y calosa, y utilizamos ioduro de propidio para visualizar pectinas y azul de anilina para visualizar calosa. Vemos que la deposición de pectinas está incrementada en la pared celular de los tubos polínicos de la triple mutante en relación al wild type, lo mismo con la calosa, vemos un incremento en la deposición. La cuantificación se realizó midiendo la fluorescencia en el perímetro del tubo polínico, y también otra manera de cuantificar esto fue trazando una recta transversal para medir la intensidad en los márgenes que correspondería a la pared. Como pueden ver, los tubos polínicos de wild type presentan una deposición bastante homogénea de calosa, y hay un incremento de pectinas, estamos viendo acá. Hay un incremento de pectinas en tubos polínicos de la triple mutante. Esto nos da idea de que la pared estaría ensanchada, ¿sí? Y sería más rígida. Con calosa, como les había dicho, también vimos lo mismo, y no solo eso, sino que observamos deposición ectópica de calosa en la región del tip donde debería estar ausente. De modo que le da mucha rigidez en este sector, y nos explica un poco lo que veíamos en cuanto a la reducción en la velocidad de crecimiento de los tubos polínicos de la triple. Entonces, todos estos resultados, que fueron parte de mi tesis doctoral, pudimos concluir que las proteínas LRX8, 9, 10 y 11 son necesarias para la integridad y el correcto ensamblado de la pared celular de tubos polínicos en Arabidopsis thaliana. Ahora bien, durante mi postdoc nos importó estudiar un poco acerca de las modificaciones posttraduccionales que ocurren sobre las extensinas. En las extensinas clásicas yo les había comentado que se caracterizan por poseer motivos repetitivos de serina y prolinas consecutivas. La prolina, para poder glicosilarse, primero tiene que ser hidroxilada, y las enzimas que catalizan esta modificación son las prolil 4 hidroxilasas. Una vez que la prolina es hidroxilada, se definen nuevos sitios de glicosilación, y existe una batería de enzimas que van a ir añadiendo de manera secuencial residuos de arabinosa sobre la cadena. Entonces ahora queremos ver si estas modificaciones posttraduccionales están ocurriendo sobre el dominio C-terminal de las LRX, y también nos interesa estudiar en más detalle la importancia de la hidroxilación e identificar las enzimas que son responsables de catalizar esta reacción en los tubos polínicos. Algo que nos dio un indicio de que las LRX se estarían glicosilando fue cuando realizamos una extracción de proteínas de polen de plantas transgénicas que expresaban cada LRX bajo su propio promotor fusionado a GFP, y lo que pudimos observar en ensayos de Westerblot era que se revelaron bandas de mayor peso
al esperado, que está indicado acá con estos recuadros, para cada LRX. Acá son réplicas biológicas de cada LRX, y vemos un shift en el peso molecular. Entonces queremos ver si este shift se debe a la presencia de glicosilación. Bueno, esta es la reacción de hidroxilación. La reacción de hidroxilación de la prolina consiste en la adición de un oxidrilo en el carbono 4. ¿Sí? Y como les había dicho antes, las enzimas encargadas de catalizar esta reacción son las prolil 4 hidroxilasas. Requieren 2-oxoglutarato como cosustrato y hierro y ascorbato como cofactor para su función. Las P4H poseen un péptido señal para ser introducidas en el sistema secretor, un dominio transmembrana. Se ha visto que se localizan en retículo endoplasmático y Golgi, que es allí donde se ocurren las modificaciones posttraduccionales, y también tienen el dominio de unión a 2-oxoglutarato. Lo que sabíamos de las P4H, en el grupo de José Esteves se estudió la función de las P4H de expresión en pelo radical, en este caso la 2, 5 y 13. Pueden ver que en ausencia de estas enzimas, los pelos radicales tienen problemas para elongarse normalmente, por lo tanto la hidroxilación es necesaria para el crecimiento del pelo radical. Y también lo que realizaron fueron ensayos, probaron la actividad de P4H5 in vitro, y vieron que era capaz de hidroxilar péptidos de arabinogalactanos y péptidos de extensina, y que principalmente tenía preferencia de sustrato por las extensinas. Y algo que nos interesó mucho fue que a partir de un análisis de doble híbrido, observaron que el RX3 interaccionaría con P4H5. Por lo tanto, queremos ver si estas interacciones también están ocurriendo entre las LRX y las P4H específicas de polen. Bueno, en primer lugar realizamos ensayos in silico, y a partir de datos de microarray disponibles de polen maduro, identificamos aquellas P4H que tienen expresión alta de los transcriptos en polen. Como pueden ver, P4H4 y 6 son las candidatas. Acá P4H11 se ve que tiene alta expresión, pero estos datos no se condicen con los datos de RNA-seq de polen, por lo tanto continuamos trabajando con estas dos. Como pueden ver, se ubican en el mismo subclado. Hay 13 genes que codifican para P4H en Arabidopsis. Y nuevamente acá el esquema de la estructura de la organización, ambas con péptido señal, dominio transmembrana y sitios de unión a 2-oxoglutarato. Bueno, para comenzar con los estudios funcionales, lo que realizamos nuevamente fue obtener mutantes pérdida de función por inserción de tDNA. Pedimos 2 alelos para cada gen, y también realizamos una doble mutante, obtuvimos una doble mutante en el laboratorio entre P4H41 y 61. Cuando comenzamos a analizar in vitro qué sucedía con el crecimiento de los tubos polínicos, pudimos observar que las simples mutantes y la doble presentan una drástica reducción en el porcentaje de germinación con respecto al wild type. Se puede ver a simple vista. Y esto fue cuantificado. Como ven en estos gráficos, la tasa de germinación de los granos de polen está reducida drásticamente, alrededor de un 50% para las simples mutantes y para la doble. También medimos el largo de los tubos polínicos luego de 3 horas de crecimiento in vitro, y vemos que hay una diferencia también significativa, una reducción con respecto al wild type en la elongación de los tubos. Pero cuando realizamos los ensayos de polinización in vivo, utilizando pistilos wild type y polinizándolos con polen wild type o con polen de la doble mutante, no observamos diferencia en el largo que alcanzan los tubos dentro del pistilo. Y también analizamos el set de semillas por silicua y no vemos diferencia para las mutantes con respecto al wild type. Esto puede deberse a que, como yo les explicaba antes, el polen se encuentra en exceso. Por lo tanto, este 50% de los granos de polen que pueden germinar
germinan y son suficientes para fertilizar los óvulos. En el caso de Arabidopsis son 60. Entonces, algo que proponemos realizar, bueno, en primer lugar, lo que nos permite, la primera conclusión que podemos sacar de estos ensayos es que la hidroxilación es necesaria para la germinación principalmente y para la elongación del tubo polínico. Pero con respecto a esto, el ensayo que proponemos realizar ahora, hay que aumentar el N, por cuestiones de la pandemia obviamente no pude continuar con estos ensayos, los estoy retomando ahora. La idea es polinizar pistilos de manera controlada, utilizando poca cantidad de polen, de manera que nos permita desenmascarar estas diferencias que nos estamos perdiendo, quizás. El primer ensayo que hice, polinizamos los pistilos y los incubamos durante 24 y 48 horas. Y luego lo que vemos es si se dispara la embriogénesis. Si aumenta de tamaño, quiere decir que el embrión, que el óvulo fue fecundado y que se está formando el embrión. En cambio, si vemos óvulos que no crecieron en tamaño, quiere decir que no fueron fecundados. Lo que vemos a priori es que aumenta este porcentaje de óvulos sin fecundar cuando utilizamos polen de la doble mutante de P4H. Pero nuevamente esto hay que repetirlo y aumentar el N. Bueno, también otro approach que utilizamos fue realizar la inhibición química de la actividad de las P4H mediante la adición de inhibidores específicos de estas enzimas al medio de germinación. En este caso utilizamos EDHB, que compite por el sitio de unión al 2-oxoglutarato, y también utilizamos DP, que es otro inhibidor que es quelante de hierro, y el hierro era necesario para la función de las P4H. Entonces, realizamos ensayos de germinación in vitro, colocamos polen wild type en el medio de germinación y le aplicamos estos inhibidores. Y luego de 3 horas medimos la tasa de germinación. Los granos de polen wild type pueden germinar normalmente sin tratamiento, pero a medida que aumentamos las dosis de los inhibidores, comienza a disminuir la germinación de los granos de polen. No solo eso, sino que en gris claro pueden observar que aumenta el porcentaje de tubos polínicos que logran elongarse, pero explotan en estadios tempranos. Es decir, que la falta de hidroxilación está causando problemas en el ensamblado de la pared. Y también en la germinación. Y este ensayo que les voy a mostrar ahora, para realizarlo tuvimos que calcular primero la IC50, es decir, la dosis del inhibidor a la cual inhibo el 50% de la germinación de los granos de polen. Una vez que la calculamos, 20 micromolar para el inhibidor de P, lo que hicimos fue incubar granos de polen de diferentes genotipos con los inhibidores y sin los inhibidores. Como pueden observar acá, Columbia sin tratamiento germina un 50%, cuando le agregamos el inhibidor se reduce la germinación, como les mostré anteriormente. Pero acá, cuando utilizamos polen de la doble mutante, que germina, de por sí tiene afectada la germinación, si al aplicar el inhibidor veíamos una reducción aún mayor de la germinación, estaríamos inhibiendo de esta manera la acción residual de las P4H de polen o de alguna otra P4H que no saltó en el análisis in sílico, pero igual se expresa en polen. Estos ensayos hay que repetirlos para aumentar el N, pero lo que vemos es una tendencia en la reducción de la tasa de germinación del polen de la doble mutante cuando los tratamos con el inhibidor. También realizamos ensayos de complementación y localización subcelular de P4H4. Están en curso la obtención de plantas transgénicas para P4H6 para realizar estos mismos ensayos. Lo que hicimos fue realizar construcciones de P4H4 con su propio promotor, fusionado a YSP, y transformamos plantas simples mutantes, P4H4 y la doble mutante. Y lo que pueden observar es que las plantas transgénicas, en ambos backgrounds, son capaces de recuperar casi
totalmente el porcentaje de germinación y alcanzando valores similares al wild type. Por lo tanto, la mutación, el fenotipo que veíamos en las plantas de P4H1, se debe exclusivamente a la falta de P4H4. Y cuando analizamos la localización subcelular, en tubos polínicos en crecimiento y en granos de polen, vemos que P4H4 se localiza en organelas que corresponderían a retículo endoplasmático o aparato de Golgi. Todavía nos falta realizar ensayos de colocalización para aseverar esto. Y acá les muestro un video, bueno, de un tubo polínico creciendo in vitro. Se ve que la señal es muy alta de esta enzima. Bueno, entonces, en conclusión, la hidroxilación es necesaria, principalmente para la germinación y para la correcta elongación de los tubos. Ahora, para estudiar un poco esto de si las P4H si las LRX son target de las P4H y estas modificaciones post-traduccionales están ocurriendo en el dominio C-terminal de las LRX, lo que realizamos primero fueron, obtuvimos estas construcciones LRX11 fusionadas a GFP, y las transformamos en el background de la doble mutante de las P4H. Es decir, que no estarían ocurriendo todas estas modificaciones en ese background. En condiciones normales, LRX11, en este caso, se localiza en la pared celular, principalmente en la región apical de tubos polínicos, en crecimiento, y queremos ver ahora si en ausencia de hidroxilación hay una relocalización de la pared de LRX11 en la pared celular. Efectivamente, lo que vimos es que, bueno, como les mostraba antes, LRX11 localizada en el tip de tubos polínicos, se relocaliza en el background de las dobles mutantes de P4H, es decir, en ausencia de hidroxilación. Una forma de cuantificar esto fue trazando una línea longitudinal y midiendo la intensidad de fluorescencia píxel a píxel a lo largo de esta línea. Lo que podemos ver es que LRX11 esta curva correspondería a esta situación, a estas transgénicas, se localiza mayormente en el tip, pero la intensidad de fluorescencia disminuye en el citoplasma. Pero en estas transgénicas, ante la ausencia de hidroxilación, hay una relocalización del LRX11 del tip hacia el citoplasma. Todavía esto no nos permite concluir si LRX, al no estar correctamente glicosilada y plegada, no se está exportando a la pared, o si es exportada pero no puede insolubilizarse y vuelve al citoplasma. También lo que nos interesaba realizar eran estudios pero con los inhibidores para ver si obteníamos los mismos resultados que les mostré anteriormente, pero como pueden ver no vimos diferencias significativas utilizando la dosis, la IC50 del inhibidor. Estos resultados, estos análisis los vamos a repetir utilizando concentraciones del inhibidor más altas, que era donde observábamos el aumento de la explosión de los tubos polínicos. A estas concentraciones se afectaba la germinación, pero los tubos crecían normalmente. Entonces deberíamos ajustar un poco más la concentración del inhibidor. Y también realizamos ensayos de colocalización con marcadores de pared celular, en este caso ioduro de propidio. En condiciones en blanco se observa colocalización con el marcador, pueden ver que el RX11 colocaliza con ioduro de propidio, es decir, que se encuentra localizada en la pared, pero en el background de la doble mutante vemos mayor expresión en el citoplasma, colocaliza un poco en la pared en este caso, pero para estudiar un poco en más detalle esto, lo que realizamos fueron ensayos de plasmólisis. Se incuban los tubos polínicos con manitol, lo que genera, y luego de 30 minutos se comienza a desprender la membrana plasmática de la pared celular, y podemos ver en más detalle qué es lo que ocurre en el apoplasto.
Como pueden ver, el RX11 se encuentra en el apoplasto, queda retenida ahí en condiciones normales, pero en ausencia de hidroxilación no vemos señal en la zona del apoplasto, no vemos colocalización. Y una forma de medir esto fue calculando el índice de secreción. Realizamos 2 ROI, medimos la intensidad en 2 ROI, un ROI citoplasmático y un ROI en el apoplasto. Y luego realizamos la relación de intensidad en estos 2 ROI, citoplasma versus apoplasto. Si la relación da menor a 1, quiere decir que la proteína está mayormente localizada en el apoplasto, que es esta columna, para estas transgénicas. Pero si la relación da mayor a 1, quiere decir que hay mayor localización del RX11 en el citoplasma, que es lo que ocurre en ausencia de hidroxilación. Bien, y esto es este ensayo es el último que les voy a mostrar, son datos que obtuvimos recientemente. Este es el Western blot que les había mostrado antes, donde vemos un incremento en el peso molecular de la CLRX. Y lo que hicimos ahora fue repetir este mismo ensayo, el RX11 GFP, extrajimos proteínas de polen nuevamente, de plantas transgénicas que expresan esta construcción, y también de plantas transgénicas que expresaban el RX11 en el background de la doble mutante. Lo que vemos es que hay en ausencia de hidroxilación, posiblemente la LRX no se esté glicosilando, por lo tanto podemos ver una reducción en el tamaño, en el peso molecular de esta proteína. Igualmente esto lo tenemos que llevar a analizar, vamos a analizarlo por masa y estamos preparando las muestras para enviarlas. Bueno, y acá también incluí a LRX8 en el background de la doble mutante de HPATs. Las HPATs eran las primeras enzimas que adicionaban el primer residuo de arabinosa sobre la hidroxiprolina. Su nombre viene de hidroxiprolin o arabinosil transferasas. Transfieren grupos de arabinosas sobre la hidroxiprolina. Entonces queríamos ver también si la glicosilación se encuentra incompleta en estas mutantes, en estas transgénicas. Y yo acá atiné a decir que el RX11, dado este resultado, es target de las enzimas P4H4 y P4H6. Igualmente hay que realizar más estudios para concluir esto. Bueno, y el modelo final es el siguiente. Las P4H específicas de polen estarían localizadas en Golgi o retículo endoplasmático, donde hidroxilarían a las LRX para luego glicosilarse. Una vez que están correctamente glicosiladas y plegadas, las LRX son enviadas por vesículas de exocitosis a la pared celular, donde participarían del ensamblado junto con otros polisacáridos y también de la vía de señalización mediada por ANSUR para mantener el crecimiento polarizado de los tubos polímeros. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es nuestro grupo de trabajo. También agradezco a José y a Ceci del Instituto Leloir que me acompañaron durante todos estos años. Muchas gracias, Ana. Prendo la cámara, ahí estamos. Estamos abiertos para recibir preguntas. Ahí ya di permisos para que se puedan desmutear si quieren hacer una pregunta, o la pueden hacer en el chat y yo se la transmito a Ana. Gaby, yo tengo una. Sí. Ahí está, ¿se me escuchan? Sí. Hola, bueno, Ana, te felicito por tu presentación, extremadamente clara tu exposición y muy completo el trabajo. Muchas gracias por compartirlo. Tengo una pregunta bastante general en realidad son dos como preguntas conectadas. El proceso de maduración del polen y todo lo que vos estuviste contando, y el proceso de expansión celular se conecta con dos cuestiones. Una es que en la última diapo los tenés presentes a las ROS, digamos, a las especies reactivas de oxígeno como disparadores de la expansión. Y otra
con el metabolismo energético. Yo trabajo en mutantes de cadena respiratoria y por lo menos el cliché es que todos los genes mitocondriales se expresan en polen porque es un proceso altamente demandante de energía. Y bueno, si tenés alguna reflexión respecto a esos dos puntos, digamos, la conexión de las LRX o las pH4 o 6 con algo de mitocondrias y las ROS. De mitocondria no, sí se han estudiado las RBOH, que también impactan en la concentración de ROS citoplasmático. Esas sí participan de toda esta vía de Ansur y demás. Se está estudiando ahora en el laboratorio cómo es que se afecta en el momento en que el tubo polínico ingresa en la sinérgida, qué es lo que dispara la explosión del tubo. Si aumenta ROS, si disminuye, si también tenemos un ambiente como muy alto en ROS del lado femenino, que hace que se genere la explosión. No hay un link directo de las LRX con las RBOH, que son NADPH oxidasas. Pero en cuanto a mitocondria no te sé responder. ¿Has mirado si, por ejemplo, mostrabas estos experimentos tan lindos de localización donde vos podías ver más o menos dónde estaba localizado y hiciste la diferencia con la pared celular? Por ejemplo, ahí con algún marcador de ROS, algún marcador de potencial dependiente de ROS, que tus mutantes tengan una alteración ahí en la, no, capaz no en la concentración de ROS, pero sí en esa misma, vos mostraste que había como un gradiente de expresión. Sí. De pronto se me ocurre algún gradiente diferencial de expresión de ROS, justamente por la falta de tus proteínas. ¿En la pared, decís vos? O en el mismo pelo que vos mostrabas, el pelo, sí, no, el polen. Sí, el tubo polínico. No, yo no analicé, pero bueno, hay marcadores, está Hyper para medir ROS, claro. En particular peróxido de hidrógeno. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que es JC1, se llama JC1, que en realidad en plantas funciona muy mal por la pared celular, pero se me ocurre que en pelo funciona bien, por ahí en polen funciona bien, que justamente lo que te hace es te cambia, es como radiométrico, te cambia sí. la emisión en función de cómo está oxidado o reducido. Y se me ocurre que te podría llegar a servir porque te muestra en la misma célula, digamos, los gradientes. No sé, se me ocurre que por ahí hace alguna cuestión de ese tipo, no de cantidad, pero por ahí sí de gradiente. De gradiente. No sé. Lo que sí está muy perdón. Sí. No. Sí está muy conservado un gradiente de calcio que es bastante marcado en pelo. El ROS creo que se mantiene constante, me parece, en el citoplasma. Pero bueno, sí, es una buena idea analizar con algún marcador. También yo hice ensayos preliminares con diclorofluoresceína, que me permite ver, especies reactivas de oxígeno. Estuve teniendo algunos problemas porque el tubo polínico también es bastante sensible a la adición a veces de estos fluoróforos. Sí, y aparte es un fluoróforo medio promiscuo o es difícil de controlar porque hay tanto, sí. porque por ahí se te prende muy, muy fácil. Sí. Así que entiendo que te haya complicado porque es difícil de manejar. Es difícil. Se prende por todos lados, sí. Por eso con algún sensor radiométrico como Hyper claro. Es por ahí más, es mejor hacer el ensayo, sí. Igual Hyper puede tener que ver también con el pH, ahí tenés que tener cuidado porque Hyper también mueve no solo por ROS, sino por pH. Y por ahí también tu proceso puede llegar a ser dependiente de pH. O sea, es muy, muy interesante, porque tenés como un montón de cosas ahí confluyendo. Interesante y complicado, porque entrar a separar todo y solo quedarte con lo que vos. Pero no, sumamente interesante. Bueno, y muchas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat. Jerry, ¿querés hacer vos la pregunta o la hago yo por vos? Creo que podés abrir el micrófono sin problema. Bueno, la hago yo entonces.
Jerry González ahí en el chat pregunta, dice que tiene una pregunta un poco general, pero ¿cómo es que el tubo polínico encuentra el óvulo? ¿Será por algún gradiente químico? Están estos péptidos LURE, que son péptidos atractantes, que se ha visto que direccionan, y también otras proteínas receptoras que los sensan, direccionan la llegada del tubo polínico hacia el óvulo. Son esos principalmente. Y estos RALF, también lo que creemos es que hay un gradiente de RALF, mayor RALF 34, bueno, cuando ingresa al óvulo, que es lo que hace que se desplace RALF 4 y 19 de la unión por los receptores, pero no sería de atracción, los péptidos atractantes son los LURE en realidad. Y los que les dan la señal de explotar serían los RALF 34. Pero sí, es muy importante todo eso de la concentración que hay en el apoplasto. Se ha visto que mucho RALF inhibe la elongación del tubo polínico, cuando hay poco RALF explotan, crece aceleradamente y explota. Así que sí, es importante que se mantenga una fina regulación de los péptidos. Genial, gracias. Apago el micrófono a cada rato porque tengo la perra durmiendo atrás mío y está roncando. Así que si escuchan ronquidos, viene acá atrás. Yo tengo una pregunta para vos. Sí. Igual pueden ir haciendo otras preguntas en el chat. ¿Qué tan conservadas están las proteínas, los genes estos P4H y LRX en el de las... Evolutivamente? Sí. Y las LRX están muy conservadas en monocotiledonias y en dicotiledonias. Sí, son muy importantes, evidentemente, porque a lo largo de la evolución se consiguieron, aparecen, ¿no? Después, en cuanto a las P4H, no estoy segura. Sí hay muchas P4H, son muy importantes para la formación de la triple hélice de colágeno en animales. También se las encontró en bacterias y en algas. Sí, acá en el chat también. José está poniendo que estaba en clamidomonas. Eso, está en clamidomonas. Sí, están en clamidomonas. No sé cuántas son en clamidomonas, eso es lo que no me acuerdo. Pero son 13 en Atavidosis, son bastantes. Son bastantes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias, Ana. No, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En realidad yo tengo una, pero bueno, no quiero... que esto debería saberlo porque di muchos años clases de fisiología vegetal y no quiero quedar mal adelante de tu director ni nada por el estilo, pero estas proteínas están involucradas en lo que es la incompatibilidad en especies que no son autofertilizantes, ¿sabes? No tiene que ver con eso. Pero okay. No está mal la pregunta igual. Bueno, gracias. Jorge, lo voy a borrar esto del video. Ya estás grabando, Gaby, borralo. ¿Sí? Ah, pero yo tengo los poderes de edición, así que... Claro, por eso lo digo, sí. Sí. No tienen que ver con compatibilidad. Bueno, gracias. Eli, ¿tenés otra pregunta? Te veo ahí con ganas de preguntar. No, está muy bien, gracias. Si no hay más preguntas, le vamos a dar las gracias a Ana. Muchas gracias por compartir tu trabajo hoy con nosotros. Fue un seminario súper claro. Muchas gracias. Al menos para mí, que como ya verán el tipo de preguntas que hago, sé muy poco sobre fertilización. Y los quiero invitar a sumarse la semana que viene al seminario de una estudiante de doctorado, la ingeniera Leticia Vega del IANIGLA de Mendoza, que nos va a llevar para el lado de la ecología y la dendroclimatología, de nuevo. Y nos vamos a otro lugar del país. Entonces, muchas gracias por conectarse hoy. Gracias, Ana, nuevamente. Y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.